Resonantes, ahora es mi turno de estar en las pantallas de Canal 13, llegando a toda la región 13. Qué alegría volvernos a encontrar. La verdad es que hoy, debo confesar, estoy extrañando a mi gran compañero y amigo Cristian Camilo Ramírez, quien está en su casa cuidándose. Ustedes entenderán, seguimos en tiempos en donde es mejor estar distanciados si no nos sentimos bien de salud, pero no se preocupen que yo estoy muy bien acompañada porque como espero hayan podido intuir, abríamos con Gustavo Cerati Cosas Imposibles. No sé si a ustedes les llamó la atención desde la primera vez que vieron el video de esta canción hace ya 20 años. Qué viejos estamos, hace 20 años, y es que tiene una de esas técnicas de animación que a mí me resultan bastante fascinantes, pero retadoras, como lo es el stop motion. Hoy precisamente vamos a estar hablando de animación desde dos perspectivas súper chéveres, que son el del universo de los videojuegos y el universo del audiovisual. La animación como la conocemos en videoclips, en largometrajes, en cortometrajes, que de hecho, pues estando a puertas de los premios Oscar, uno a veces se pone en sintonía con el audiovisual desde la perspectiva de la animación. Yo sé que muchos de ustedes han visto películas, videojuegos y se han conectado con estas industrias, pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué tan complejo es hacer parte de estas industrias creativas en un país como el nuestro? De eso vamos a estar hablando hoy en Resonantes, y por eso tengo el honor de presentarles a los invitados de hoy en este Resonantes, en el que por supuesto vamos a tener música, vamos a tener conversaciones y vamos a hablar de audiovisual y animación. Voy a comenzar por María Arteaga, quien ustedes probablemente reconozcan por hacer parte de Tricófero de Barro, la canción oficial de este programa. De hecho es hecha por ellos, y ella además es diseñadora gráfica de La Nacional, ha hecho parte de diferentes proyectos y nos alegra mucho tenerte acá, María. Bienvenida a Resonantes, ¿cómo vas? Hola Camila, gracias por invitarme. ¿Cuánto tiempo sin pisar este set? Nosotros ya los extrañábamos. Vinimos en momentos pandémicos a tocar acá. Bueno, María, ¿y desde hace cuánto tiempo, o recuerdas ese momento en el que dijiste, bueno, el universo gráfico, la animación me llama mucho la atención? Hubo, como por ejemplo el video de Cosas Imposibles, que a mí me fascinó. ¿Hubo alguna pieza audiovisual que te dijo, uff, este es mi camino? Bueno, desde toda la vida me ha llamado la atención la ilustración, los pintores, mucha Klimt, pero después estudié como el diseño gráfico, como para adquirir criterios de composición, comunicación, color, pero pues siempre lo mío ha sido los contenidos. Sí. Muy bien. Pues además de María tenemos a Jairo Nieto, quien fundó hace unos años un estudio llamado Brains, que hoy por hoy se fusionó con una de las grandes creadoras de videojuegos llamada Jam City. Él es director y cabeza de la compañía de Jam City Bogotá. Jairo, bienvenido a Resonantes. Qué bueno sentarnos acá a hablar de videojuegos también. Sí, pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Obviamente nosotros pues tenemos una perspectiva del lado de los videojuegos, que es nuestra pasión. Llevamos ya metidos en esto más de una década haciendo videojuegos y pues haciendo contenidos también ya como 20 años. Como dices tú, me acuerdo de videos de hace 20 años también, pues ya estamos más viejitos. Muy bien, vamos a empezar poniéndonos un poquito en contexto. Queremos saber en qué andan ustedes, María, por estos días, no solo con Tricófero, sino en términos de animación, de audiovisual. ¿Qué andas haciendo? Pues muy contenta porque ganamos beca de FDC para desarrollar un largometraje animado que empecé a escribir en la maestría de escrituras creativas en La Nacional y en el 2016, y ahora pues estamos desarrollándolo. Es un largometraje de terror psicológico, es una cosa, es un bicho raro. Qué Tremendo. Cool. Muy cool. Y bueno, ¿cómo nace un proyecto como este? ¿De entrada sabes que quieres abordarlo desde la animación, o eso es algo que conforme vas narrando la historia dices, bueno, creo que este es el recurso idóneo para contar esta historia? Porque en el audiovisual hay tantas formas, e incluso dentro de la misma animación hay tantas técnicas, que ¿cómo sientes tú, cómo te conectas tú con esta es la manera de la que quiero contar mi historia? Bueno, pues yo siempre he sido muy de procesos, como de ir encontrando
El camino tiene mucho que ver también como la escogencia del equipo, porque siento que la gente hay gente experta en cada área y le aportan y hacen que los proyectos crezcan. Y este proyecto en particular, digamos, ahorita que estoy en reescritura, ha sido importante como enfocarnos, como es un thriller psicológico, enfocarnos en la dramaturgia del personaje, y estoy haciendo una cosa que normalmente los animadores no pensamos porque nos quedamos como en el proceso técnico, y es como adentrarse en la psicología del personaje, sus emociones y cómo físicamente las expresa. Entonces estamos haciendo un proceso que descubrí con un amigo que hace teatro, de entender el personaje y hacerlo, o sea, darle profundidad un poco, ¿no? Y desde tu perspectiva, Jairo, ¿qué está pasando por estos días? Que además hay un aniversario muy importante justamente sucediendo. Sí, no, hoy justamente cumple 2 años World War II, desde que pues, lo lanzamos oficialmente con Jam City. Me parece súper interesante lo que tú dices, porque obviamente nosotros ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en un juego nuevo que es como de combate en arena. Y entonces, pues, haz de cuenta, tenemos 12 familias de personajes. Entonces hay personajes que son pues, mitad hombre, mitad animal. Hay personajes que son como ángeles. Y entonces, obviamente, cada personaje tiene una personalidad súper diferente. Pero en nuestro caso, la preocupación, más que digamos, el perfil psicológico del personaje y su gesticulación y cómo se comporta, es cómo empuñan las armas. Pues porque imagínate, los ángeles pueden tener espada y escudo. Hay uno que es como un rinoceronte gigante que puede tener un mazo de 2 manos. Entonces, en un momento de animar, estamos pensando, bueno, este tipo cómo pelea, cómo mueve ese mazo, cómo hace toda la parte, cuánto pesa, se lo puede pasar de una mano a otra o no, para, digamos, hacer un ataque diferente, le toca ponerlo en el piso y dar la vuelta. Es muy chistoso cómo estamos tratando de resolver unos problemas grandes, pero desde perspectivas diferentes. Y es que implica en el mundo de la animación, ya sea desde el audiovisual o desde los videojuegos, un reto enorme. Ustedes, Jairo, comenzaron como un estudio independiente que ahora se sumaron como a un grande de los videojuegos en el mundo. ¿Cómo fue ofrecer, digamos, como la perspectiva de la mirada latinoamericana, colombiana? ¿Sienten que hay una mirada particular desde este lugar, o los videojuegos de entrada hablan en un idioma, por así decirlo, mucho más internacional, global o universal? Sí, digamos, cuando nosotros arrancamos a hacer videojuegos, nunca lo hicimos con la intención de contar historias colombianas, digamos, o de decir, bueno, vamos a hacer, como dejar una marca latinoamericana, pero curiosamente no pudimos evitar hacerlo. Entonces, cuando salíamos nosotros, cuando éramos un estudio independiente, a recoger, pues, a tratar de encontrar socios, levantar recursos, pues tratar de lograr fondos para hacer los proyectos que estábamos trabajando, en cierta forma mostrábamos nuestros productos y la gente decía, no, es que ustedes tienen un sello, ustedes tienen por ejemplo, un uso de la paleta de colores como súper específico que no hemos visto antes, y nosotros pues no estaba como en el... Hacía parte del ADN, también obviamente la forma en la que nosotros siempre tratamos de hacer un estudio donde soportábamos gran parte de la creatividad en crear mundos y crear narrativa. Digamos, nuestros personajes nacían con una historia detrás, así digamos el juego no fuera intrínsecamente narrativo. Nosotros sí creábamos un mundo detrás porque no sabía uno cuándo esto podía saltar de una pantalla a otra, ¿verdad? Y pues yo siempre he sido de la filosofía que la historia tiene que existir desde el principio, porque cuando uno la hace ya como en el camino, la gente se da cuenta, se siente forzado. Entonces nosotros pues llegábamos con esas narrativas a presentarle esto a personas de Corea, de Finlandia, de Estados Unidos, etcétera, y pues nuestras narrativas en cierta forma eran latinoamericanas porque además eran exageradas, nuestros personajes eran pues más pintorescos de lo normal, tal vez. Para ellos supongo que sí, ¿no? Entonces creo que eso en cierta forma nos ayudó a que nos reconocieran también cuando nosotros, cuando un producto nuestro estaba por ahí en el run run de la gente diciendo, oiga, hay un juego que está interesante, puede tener potencial, y sí creo que logramos crear un sello como región y como estudio.
¿Sientes tú, María, también desde las historias que has venido contando durante la última década, tal vez un poco más, que has creado una identidad que se sienta que desde tu equipo de trabajo se cuenten ciertas historias? ¿Hay algo que te inquiete un poquito más? Pues ahorita nos hablabas de ese thriller psicológico, ahorita vamos a ver una pieza muy especial que construiste hace unos años. ¿Hay algún tema o algún universo que te inquiete en particular? Pues digamos que mis historias siempre están en el contexto de latinoamericano, trato de ubicarlos en lugares muy concretos. Sí. Por ejemplo, Corte Eléctrico fue en Chapinero, hicimos un estudio como de la arquitectura de la época y las cosas que son muy locales, las rutas de los colectivos, los vendedores ambulantes, los mariachis, porque digamos que ese es como la marca latinoamericana, puede ser cualquier urbe un poco en decadencia o con todas las cosas, polución, todo tipo de comercios, digamos que ese es el contexto, pero la historia, digamos que sí es importante que sea más universal, ¿no? Sobre los sentimientos de cualquier humano, pero darle el contexto es lo que hace que sea distinto y que sea, digamos que más allá de competir con las calidades internacionales, es como hacer propuestas que lo lleven para otro lado. Total, y hay algo que es innegable y es el contexto que llevamos todos en este momento a nuestro alrededor, y es una pandemia que nos encerró 1 año y medio, 2 años, o que seguimos en ella, y que ha cambiado un poco la dinámica, acercando mucho más a todos y cada uno de los seres que habitamos este planeta a las pantallas. Eso supuso un reto mayor, digamos que hay quienes probablemente crean que las industrias del audiovisual y de los videojuegos crecieron y ya se están haciendo millonarios porque todos estamos ahí pegados consumiendo, pero probablemente eso sea solo una percepción. ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Qué supuso en términos de retos creativos y a la vez si de verdad consideran que tomaron una fuerza particular? Jairo, si quieres comencemos por ti. Digamos que en videojuegos sí hubo inicialmente la gente jugó más videojuegos, sin duda. Esos meses donde estábamos todos obligados a estar encerrados en la casa, pues los videojuegos eran una de las cosas que estaban ahí, obviamente latentes para que la gente agarrara y jugara. Eso, digamos, ya se estabilizó, ya no está, ya regresamos como a los usos habituales digamos, de tiempo de consumo de pantallas, al menos en móviles, por ejemplo, que es como donde se puede medir con más facilidad. A nivel de retos creativos para nosotros como estudio, pues nosotros llevamos muchísimos años ya trabajando como a nivel global con estudios y con personas y equipos de otros países, entonces estamos muy acostumbrados a trabajar de forma remota y en horarios, digamos, como con horarios diferentes, un país, Los Ángeles con Corea, con Alemania, entonces para nosotros el cambio al formato remoto de trabajo que le tocó a la mayoría de las industrias creativas, creo yo, por lo menos las colaborativas, no fue tan difícil. Aún así, yo sí creo que existen pues muchísimos beneficios en estar en espacios así donde se pueden tener como discusiones un poco más personales y porque además hay cosas que se pierden en la traducción de la pantalla y el proceso creativo creo que siempre tendrá sus espacios, tendrá necesidad de tener sus espacios físicos, entonces sí hay algunos retos, digamos, yo he tenido llamadas de Zoom o de Google Meets donde esto hubiera podido ser una reunión de 3 minutos en persona, o sea, duramos 1 hora tratando de resolver cosas que seguramente hubieran sido más fáciles si hubiéramos podido estar sentados pintando en un tablero, pintando en una mesa.
pero obviamente al mismo tiempo pues también ofrece unas posibilidades gigantescas. El hecho de estar todos remotos, el hecho de estar como completamente globalizados nos ha dado acceso a una cantidad de recursos y de personas que antes pues no hubiéramos podido, ¿me entiendes? No existía como la forma de trabajar como tan naturalmente remota, entonces no hubiéramos tenido acceso a personas que antes, digamos, hubieran estado encerrados en una oficina trabajando en otra compañía, por ejemplo. Sí, ¿y cómo hacer para que esas personas que llegaron de pronto, que no eran consumidoras habituales del videojuego, se quedaran ahí? ¿Pensaron algo? Y si, digamos, como fue parte de la estrategia de lo que se hizo durante estos últimos 2 años, de si bien se estabilizaron los números probablemente, ¿cómo hacer para abrazar a esos que llegaron nuevos y decirles, vengan, no se vayan, quédense con nosotros? Pues digamos que como nosotros justamente lanzamos World War II 2 meses antes de que empezara la pandemia, entonces nosotros pues no tuvimos tiempo de reacción. Como tiempo de reacción. Lo que sí quisimos, la mejor forma de hacer que la gente se quede jugando tu juego es haciendo un juego bueno. Entonces ese siempre ha sido como el foco de nosotros. No hemos tratado no buscamos como trucos y cosas para que la gente se quede. Sabemos que si el juego es bueno, la gente va a querer jugarlo y va a querer contarle a las demás personas sobre el juego y va a querer seguir estando ahí. Entonces nuestro foco en los últimos 2 años siempre ha sido hacer el mejor juego posible, y ahora que estamos empezando un nuevo proyecto, pues también más que pensar en el proyecto dentro del contexto de la pandemia, es pensar el proyecto dentro del contexto de este es un juego que yo quiero jugar, es un juego en el que al que le quisiera contar a mis amigos, es un juego al que yo quisiera traer a mi mejor amigo, a mi esposa, a mis hermanos, y pues que jueguen conmigo. Un juego es bueno con pandemia, sin pandemia. Sí, exacto, la un juego, oficina, exacto, la casa. con virus o sin virus, el juego es bueno, punto. Así funciona. Muy bien, y María, para ti no solo es un reto desde la creación audiovisual, sino también tienes una banda. Entonces, ¿cómo fue? Probablemente fue una oportunidad para contar desde el video otras historias a las personas que siguen a Tricófero, o desde tus proyectos personales. ¿Cómo fue encontrarse con nuevas posibilidades, ya que había más gente consumiendo o probablemente consumiendo más tiempo? ¿Tú dices en contexto de pandemia? Sí, ¿cómo te fue creando? Digamos que lo sentiste como una oportunidad para comunicar otras cosas, ya que había más personas consumiendo video y audiovisual, o probablemente fue un espacio como de pausa. Yo creo que sí hubo una ventaja, porque pues yo he trabajado siempre remoto, y muchas cosas que se hacían en live action se pasaron a no presencial, animación. Yo tuve la fortuna en pandemia de producir el capítulo piloto de una serie que escribimos de enseñanza musical. Siempre he estado como conectada con la cosa de la música, y tuvimos la oportunidad de trabajar con un chico en Perú muy interesante, otro en Argentina. Y bueno, yo creo que una de las principales ventajas fue, digamos, ahí lo que hicimos fue como sistematizar la producción online. Si tiene ese problema de que se pueden dispersar las personas, ya digamos que se vuelve muy... Como no está la persona y no hay la interacción, sino como la relación estrictamente técnica. Entonces ahí tratamos de hacer como un chat de equipos, y que hubiera una cosa que no fueran las conversaciones técnicas, sino echar chistes, memes, no sé. Sí, los memes unen sí, totalmente. Humanizar un poquito, tratar de estar online. Y, por ejemplo, para mi hija fue un cambio radical lo de la pandemia. Es difícil estudiar así, ¿no? Sí. Uy, sí. Porque, o sea, los niños son mucho de juegos, pero cuando estuvieron encerrados, y como ellos no tienen redes sociales, ellos lo que hacían es reunirse en Meet y meterse en una plataforma de juegos y hacer roles. Y eso le cambió como las dinámicas de los juegos a los niños. Fue el éxito de Among Us, que conectó a la gente. Y que además era intrínsecamente social. Roblox, todos esos juegos que son, digamos, eso sí,
Creo que siempre va a ser una fortaleza como de los juegos de esta nueva generación, y es que son intrínsecamente sociales, como dices tú, Among Us pues, era un juego que ellos sí aprovecharon la pandemia, creo que no intencionalmente, pero que se apalancaba muchísimo en el hecho pues, de necesitar conectarnos de alguna forma, y pues, jugando, como muy bien dices tú, es una muy buena forma de conectarse, y pues estos juegos digitales permitían eso en un momento donde pues, más o menos no había otra forma de hacerlo. Creería uno, porque a Canal 13 lo ven desde muchas regiones de Colombia, en donde dicen, oiga, sí, a mí me encantaría hacer videojuegos, me encantaría hacer animación, pero qué difícil me resulta. ¿De qué manera creen ustedes que pues estamos encontrando herramientas, o qué le dirían a esos jóvenes creadores que están conectados a esta hora con el programa y que sienten que en la animación, en los videojuegos, tienen como un llamado, les inquieta? Es claramente complejo en un país como el nuestro, pero ustedes son ejemplos de que hay que crear y trabajar. María, ¿qué podrías decir tú desde el audiovisual, a proyectos, a diseñadores gráficos, al VJ de una banda, en el meta que nos esté viendo y que sienta que hay un llamado interesante desde la animación? Bueno, la animación que cada vez está más popular. Ahora las universidades tienen la carrera. En la época que yo estudié no había. Sí, Ahorita todos los chicos saben técnicamente hasta más que uno. Pues que es una herramienta de comunicación, y que cada vez coge más fuerza, y que pues está bueno explotarla, ¿no? En el sentido de videojuegos, o para contar historias, para hacer narrativas, para comunicar. Digamos que es una herramienta muy importante ahora, porque pues uno no sabe las dinámicas del mundo para dónde van, pero pues la animación está ahí, digamos, transversal a lo que pueda pasar con el planeta, y ahí está no sé, la herramienta muy explotable, con mucho potencial. Y Jairo, desde el universo de los videojuegos. Yo creo que María dice algo importantísimo cuando dices que es transversal, es que la realidad es que no importa qué está pasando en el mundo, nosotros siempre vamos a querer que nos cuenten historias, y siempre vamos a querer entretenernos, ¿no? Entonces, de tanto el lado de la animación como del lado de videojuegos, creo que es una labor que siempre va a estar en boga, digamos, no siento que vaya a desaparecer hasta que nos volvamos completamente autómatas, no tengo ni idea. O sea, tiene un tiempo largo para ejercerse, y complementando un poco lo que decía María, que la academia como que ya también ha creado como esos espacios para que la gente se especialice en estas disciplinas. También el contenido que existe fuera de la academia, ¿no? O sea, uno entra a YouTube y encuentras la de tutoriales para hacer videojuegos, entonces, que en nuestra época eso pues tampoco existía, digamos, el acceso a todo ese conocimiento que hay hoy gratuito, además. Volviendo también a tu pregunta, en un país como el nuestro, afortunadamente hay una cantidad de conocimiento de buena calidad gratuito afuera para aprender a hacer animación, a programar videojuegos, a modelar, o sea, hay una cantidad de cosas que realmente, si uno quiere empezar a hacer cosas, que es lo que uno debe hacer en estas disciplinas, es hacer, no esperar a que le digan haga, sino hacer su primer videojuego malo, regular, como le salga, pero empezarlo a hacer, o su primer cortometraje, o su primera historia, escribirla, etcétera. Tantas herramientas gratuitas que hay afuera, además, no solo los contenidos, sino las herramientas, que no existen las barreras que existían antes, y yo creo que en países como el nuestro, donde el acceso, por ejemplo, a la academia no es fácil, podemos siempre apalancarnos en esos contenidos que hay afuera para aprender y pues, enseñarnos a nosotros mismos, ser autodidactas en muchos casos. Sin duda hay herramientas, y yo creo que la
inspiración también es vital, inspirarnos en historias como la de Jairo, como la de María, sus videojuegos, sus proyectos, y para que esto se materialice, yo quiero que María nos vayamos para la azotea del edificio Olimpo, porque vamos a ver Corte Eléctrico. Contémosle, ahorita nos dabas como algunas pistas de esta pieza audiovisual, pero contémosle a la gente, porque la va a ver a continuación, cómo fue el universo y cómo fue crear Corte Eléctrico. Uy, Corte Eléctrico lo presentamos antes de que abrieran las convocatorias para animación. Lo presentamos como película. Y en esa época no daban muchos recursos porque como estábamos con los de live action y los presupuestos son otros, nosotros, bueno, tuvimos muy poco presupuesto y pues no pudo ser como la prioridad del equipo, tocó paralelo con otros proyectos y por eso se tomó 3 años en hacer 9 minutos animados. Pero lo hicimos por gusto, o sea, no fue por plata, sino por una necesidad como de encontrar una expresión. Trabajamos con un equipo que creció el proyecto increíble, sobre la marcha reescribimos un poco el final. Ya habíamos empezado a animar, después eso no se hace, ¿no? La preproducción lo es todo en animación, porque uno no puede perder un segundo de... Pero esto fue como muy experimental para todos y bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Lo que yo siento es que logro encontrar el potencial, o sea, la gente toda es muy distinta, pero digamos que lograr que todos unan sus experticias en una sola idea es como lo que aprendí con ese proyecto. Pues maravilloso, Jairo, muchas gracias, feliz aniversario a World Wide, Muchas gracias por invitarme. Y a ti, María, muchas gracias por haber hecho parte de este episodio de Resonantes, y saludos a todos los chicos de Tricófero y bienvenidos siempre cuando quieran. Bueno, gracias. A nosotros nos falta un buen rato de Resonantes. Quédense con nosotros y aprovechen para conocer este trabajo que tomó tiempo, que se hizo con muchísimo amor y con muchísimo esfuerzo. Esto es Corte Eléctrico. Porque nada, pues yo sé que tú tienes estilo y yo sé que tú eres una mujer así, pulcra y recta y además estás muy buena, nena. A mí. No tengas este negocio solita, tú no tienes novio. Muy seguro.
después de la derrota 7-1 ante la recién conformada selección de Belice. En otras noticias, hay una nueva víctima en la reciente ola de desapariciones. Después de un concurrido incendio en el Parque Santa Bolívar, nadie sabe